en inteligencia. La primitiva iglesia nació bajo la característica del poder. Hecho, capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando estaban en Jerusalén, 120, Él les dijo, no se vayan de acá. En el versículo 8 dice, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, la primitiva iglesia, cuando nace bajo el aspecto del poder. ¿Usted está conmigo? Bajo el aspecto del poder. En la iglesia de la primitiva iglesia nació bajo ese aspecto, bajo el poder. Y cuando uno mira eso, vamos a encontrar una iglesia que no solamente recibió el don de hablar en lengua, sino que después de haber recibido el don de hablar en lengua, salió a manifestar esa característica que es poder. ¿Usted está conmigo? Amén. Es el poder. Por eso déjeme decirle algo en esta preciosa mañana, de que realmente es lo que en estos tiempos muchos se han perdido dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, si hay algo que se ha perdido, es la manifestación del poder de Dios. Tenemos iglesias que pueden hablar en lengua, en cuatro paredes, pero no manifiesta el poder de Dios afuera. ¿Usted está conmigo? Sí, Señor. Entonces, una de las cosas que yo y usted necesitamos entender, que necesitamos el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace el Espíritu es poder convencer al pecador de su pecado. Entonces, cuando hay una iglesia que no está bajo la influencia del Espíritu, a lo bueno le llama malo y a lo malo lo acepta como algo bueno. Entonces, cuando hay una iglesia que no se mueve en el Espíritu, realmente no tiene convencimiento de Pecado. Segundo lugar, necesitamos que el Espíritu Santo sea la principal figura de la iglesia. Una, porque el Espíritu de Dios es siempre quien atrae al hombre Así es. a Cristo. Amén. Hoy se usan muchos métodos y no está mal, pero métodos que simplemente pueden atraer a las personas, pero no se quedan. En el pasado era el Espíritu de Dios quien se movía en la primitiva iglesia, y allí no había métodos, solamente había manifestaciones del poder de Dios que hacía que la gente que escuchaba la palabra, el Espíritu Santo los convenciera del pecado y los llevaran al arrepentimiento y luego seguían a Jesucristo. ¿Usted está conmigo? Por eso, una de las cosas que yo y usted necesitamos entender, que cuando el Espíritu Santo está sobre la iglesia y la iglesia es movida por el Espíritu, es una iglesia que constantemente es confrontada con el pecado. Así es. Sí, amén. Note usted, cuando hay una iglesia que conoce la persona del Espíritu Santo, vive en el Espíritu, que constantemente es confrontado en su pecado, sí, esa persona nunca se cambia. Así es. Así es. Nada. Sí, Señor. ¿Usted está conmigo? Amén. Nunca. Pero que no le vayan a confrontar el pecado a aquellos que viven en estados emocionales, porque cuando le confrontan el pecado, bueno, pero gracias a Dios por usted. Eso pasa en Malawi. Nadie, otra característica, yo quiero que esto lo anote, que nadie puede nacer de nuevo sin el Espíritu Santo. En otras palabras, nadie puede conocer a Cristo sin el Espíritu Santo. Así es. Porque es el Espíritu De Cristo.
que nos revela al Padre. Aleluya. Hay muchos que lo conocen por lo que lo han leído en la Biblia, pero que no han vivido una realidad con Cristo. Pero gloria a Dios por usted, que el Espíritu le revela diariamente al Padre. Amén. Una iglesia que no es movida por el Espíritu Santo es una iglesia que se convierte en una religión. Vive una religión y no vive una relación. Una iglesia que no vive bajo la influencia del Espíritu es una iglesia que simplemente es una apariencia. ¿Está conmigo? Es una apariencia. Es una apariencia. Usted dirá, ¿por qué es una apariencia? Porque una iglesia que no vive bajo la influencia del Espíritu es una iglesia que no produce cambios. Dentro de la iglesia puede hablar en lenguas espirituales, pero fuera de la iglesia sigue pensando mal. Dentro de la iglesia puede hablar en lenguas y aún dentro de la iglesia pensar mal de sus líderes. Apariencia. Pero eso pasa en Malabo, porque saben las luchas que tienen apariencia. Hoy por hoy hay mucha apariencia y poca realidad, poca vivencia con el Señor. Hoy por hoy hay muchas religiones, pero poca vivencia. Hace unas semanas atrás, 3 semanas atrás, un poquito más, yo quise honrar a mi papá. Mi papá ya era un hombre de 84 años. Yo le contaba a los apóstoles, decidí tomarme 2 días con él. Porque mi papá, si bien ya es grande, es un hombre que ha vivido, ha tenido experiencia con Dios tremenda. Y yo como hijo, no es que digo esto porque es mi papá, no, yo lo he visto. Que él nunca me mostró una apariencia de cristiano, sino que me mostró una realidad. Entonces hace como 3 semanas atrás decidí tomarme 2 días de vacaciones con mi papá, sentarme y charlar. Nos fuimos y amanecíamos, quería seguirle el ritmo, porque si hay algo que él tiene, algo muy incorporado, que se contaba el profeta, que 5 de la mañana él ya está aseado, perfumado, y de 5 de la mañana a 6 tiene una hora de oración. Y yo dije, no, si ahora está conmigo no lo va a hacer. ¿Pero cree que diga una cosa? Lo hizo. 6 de la mañana él tiene una hora de meditación de la palabra. Yo sabe que algo que me sorprendió es que él mientras leía lloraba. Mientras él leía lloraba. Después que pasó esa hora, no llevó su guitarra, pero él tiene incorporado 3 horas al día. Ya tiene una guitarra, él en su casa no la llevó en ese paseo. Pero él tiene una guitarra que ya ni suena. Pero él todos los días
de 7 a 8 de la mañana, tiene una hora de alabanza y adoración a Dios. Y yo le decía, papi, ¿por qué lloraste cuando leí? Es que yo he aprendido a vivir esas leyes para mí. Y él no es un hombre de apariencia. Yo siempre cuento que cuando a él le mataron su hijo, mi hermano, de 17 puñaladas, 2 meses después, como su pastor, lo senté a mi papá. Él era mi pastor, ahora yo soy el pastor. Lo senté y él le hizo una pregunta. Lo veía que lloraba, reía. Papi, ahora como tu pastor, yo quiero que me conteste. Dije, acá le voy a agarrar el corazón. Dice la pregunta, ¿quién es Dios después que te matan un hijo de 17 puñaladas? ¿Quién es Dios para vos? Sabiamente y con toda su paciencia y con toda su humildad le dice, hijo, ni las 17 puñaladas y ningún proceso en la vida cambia mi pensamiento para con Dios. Dios sigue siendo Dios para mí. ¿Qué está conmigo? Y gente que no vive una realidad con Dios. Usted sabe bien que cuando le llegan los procesos o cuando es confrontado, termina yéndose. Por eso necesitamos traer el Espíritu Santo a la iglesia. Y que la iglesia en estos tiempos sea movido, porque es de la única manera que yo y usted podemos conocer a Cristo Jesús. Amén. Felipe un día le dijo a Jesús, muéstranos el Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo que he estado con ustedes, no lo han conocido. Y hay gente que quiere conocer a Dios, pero tiene un grave problema, que ignora del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? Ignora. Por eso le dije hace un momento, una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia que se convierte en una religión. Ahora, le dije hace un momento algo, y esto es lo que hablábamos con mi papá, que entre la religión y la iglesia que tiene el Espíritu Santo hay una diferencia tremenda. La iglesia que tiene el Espíritu Santo hace una diferencia con la religión. Una, porque una iglesia que tiene el Espíritu Santo sabe reconocer, en primer lugar, lo que es la cruz. La cruz. En la cruz todos sabemos que fue allí donde nuestro Señor Jesucristo, Él murió por nuestros pecados. Y fue el único líder, y no se conoce el líder en la tierra, que pagó por sus seguidores. No se conoce ni un líder que haya pagado por venir por usted, solamente Jesús. Entonces, la religión ignora la cruz, pero una iglesia que está bajo la influencia del Espíritu Santo mira la cruz como un antes y un después. Amén.
en la historia de la Señor. humanidad. Segunda diferencia que hay entre la religión y una iglesia que es movida por el Espíritu Santo son los milagros sobrenaturales. Hay religiones que muestran milagros, pero no son sobrenaturales. La diferencia está en que una iglesia que está bajo la influencia del Espíritu es una iglesia que ve milagros sobrenaturales. Gloria a Dios. Y la tercera diferencia, que es la mayor, es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Usted está conmigo? El Espíritu Santo es la que siempre nos lleva a adorar a Cristo. Una religión, como no tiene el Espíritu, necesitan de dioses hechos por mano para poder adorar. Hechos por mano de hombre para poder adorar. Pero hombres y mujeres como usted, ¿qué me dice amén? Amén. Que son portadores del Espíritu Santo, Aleluya. realmente saben que su corazón no puede estar sin adorar. Aleluya. ¿Está conmigo? Sabe que su corazón no puede estar sin adorar. Todo esto, sin el Espíritu Santo, es simplemente una apariencia de iglesia. Simplemente. La apariencia de iglesia, se lo dije hace un momento, si vienen enfermos y se van enfermos, vienen oprimidos, se van oprimidos, vienen endemoniados y siguen endemoniados, vienen mal y se van con los mismos malos pensamientos. Pero una iglesia que está bajo la influencia del Espíritu constantemente experimenta transformación. Gloria a Dios por esta casa. Amén. ¿Quién me dice? Amén. Gloria a Dios por esta casa. Por eso, Hechos capítulo 1, versículo 8, allí habla y dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Quiero en esta noche volver a reiterarlo, que hay teologías cristianas o religiosas que siguen diciendo que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza emocional que viene sobre los hombres y nada más. La ignorancia de ello es que no es así, porque yo y usted somos testigos de que el Espíritu Santo no viene para ciertas ocasiones, sino que el Espíritu Santo Él vive en nosotros, está en nosotros, y podemos ser testigos de la transformación que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Qué Él me dice? Amén. Entonces ellos, como no creen en la manifestación del Espíritu, ellos siguen sosteniendo que los milagros, las grandes señales y los grandes prodigios era para el pasado, no para este tiempo. Era cosa del pasado, no para este tiempo. Otra de las características de los religiosos, aparte de ser una apariencia, que creen en Dios, se hacen llamar cristianos, pero simplemente son una apariencia. Hablan bonito, pero simplemente son una apariencia. Hoy en día hay gente que ve el ministerio como una carrera. Usted me dirá, pastor, ¿qué quiere decir con eso? Sí, hay gente que simplemente lo ve como una carrera. Está bueno capacitarse, esto lo que usted está haciendo está espectacular, pero a este conocimiento usted no tiene que dejarlo de lado si no lo sabe nutrir diariamente con la persona del Espíritu Santo. Entonces hay gente que ve realmente los ministerios simplemente como una carrera. Jesucristo nunca
mandó a sus discípulos en base del carisma, en base a ver cómo era su persona, si era carismático, si era alegre o no era alegre, no. La Biblia dice que los discípulos salieron a mostrar a Cristo cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Hoy, lamentablemente, yo lo decía más temprano, hoy muchos de nosotros como líderes cometemos el error. Queremos suplir ciertas necesidades dentro del templo con los talentos, sin importarse del Espíritu Santo. Lo suplimos porque me parece que es carismático, va a andar bien en esta área, y la persona del Espíritu Santo no está. Nosotros con Antonieta somos personas que nos gusta incentivar realmente a la gente a estudiar, que estudie, que se capaciten. Nos encanta eso, nos encanta. Pero déjenme decirles también, como líder hemos cometido, que muchas veces a falta de personas o de poder suplir ciertos lugares en la iglesia, tal vez no hemos mirado realmente si tenían el Espíritu Santo, tal vez hemos mirado el talento. Y déjenme decirle algo, que lo que funciona aquí no son los títulos, sino que es el Espíritu Santo. ¿Usted está conmigo? Jesús, cuando los discípulos empezaron a mostrar al Hijo aquí en la tierra, que la iglesia empezó a crecer, a la hora de elegir hombres que ayudaran, tenían que tener ciertas características. La Biblia dice que en aquel entonces la iglesia crecía y se hacía mucho el trabajo para los apóstoles. Entonces los apóstoles tomaron la decisión de elegir, y no lo eligieron en base a títulos, sino que miraron, a ver, vamos a buscar gente que tenga buen testimonio, que tenga sabiduría, pero por sobre todas las cosas que fueran llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Hoy por hoy, vuelvo a decir, muchos de nosotros, yo como líder he cometido el error que muchas veces he querido cubrir gente, lugares, simplemente por las virtudes, pero no por el Espíritu. Con el tiempo te traen unos enredos, unos conflictos tremendos. Capaz que conoce usted alguno de esos. ¿Está conmigo? Ahora, Jesús, me encanta esto. Jesús le dijo, ustedes van a recibir el poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Ahora yo quiero decirle esto, por favor, que el Espíritu Santo, cuando vino sobre los 120, esos 120 formaron una revolución. Porque ahora yo quiero hablarles, yo sé que esto se ve aquí en Buenos Aires, quiero hablarles de algo que a mí me impactó. Cuando uno mira la historia, vamos a encontrar que Jesús nunca comenzó su ministerio hasta que no vino el Espíritu del Padre sobre él. Jesús tenía 30 años y la historia dice que Jesús iba a la sinagoga, escuchaba todo lo que los líderes religiosos en aquel entonces decían y hablaban, pero era pura palabra, pero no había manifestación de nada. La historia dice que Jesús un día se cansó y se fue al Jordán, y allí estaba Juan el Bautista bautizando. Cuando Juan el Bautista lo vio, no lo quiso bautizar, porque el único que reconocía quién era ese, era que era el Hijo de Dios, era Juan. Los demás no. Pero la historia dice que hubieron 3 acontecimientos muy fuertes. Una, cuando Jesús se bautizó, en primer lugar el cielo se abrió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? En segundo lugar, dice que el Espíritu Santo en forma de paloma vino y se posó sobre Jesús. Ahora, el Espíritu Santo vino, lo cubrió, lo ungió, lo empapó realmente. Que dice la Biblia que Jesús de ahí se fue al desierto, pudo vencer toda la tentación. Por eso le voy a decir algo: todo hombre y toda mujer que está bajo la influencia del Espíritu y se deja mover por el Espíritu Santo, es un hombre que está, es una mujer que está marcada para poder vencer toda tentación del infierno. ¿Usted está conmigo? Nadie cae de la noche a la mañana. No. Cae de la noche a la mañana. Usted está conmigo. Nadie cae de la noche a la mañana. Cuando
Cuando hay alguien que ha caído, pudo haber sido muy ungido antes, pudo haber tenido mucho talento, pero nadie cae de la noche a la mañana. Cuando alguien cae es porque hubo un tiempo ya largo que dejó de escuchar al Espíritu y dejó de moverse en el Espíritu. Ahora note esto, por favor. Jesucristo, dice la Biblia, que volvió a ir con el tiempo, ya como el Hijo de Dios, como el ungido, volvió a ir a la sinagoga. Dice que delante, en la sinagoga, dice que en las primeras bancas estaban todos los líderes religiosos admirándose de las enseñanzas de Jesús. Pero no solamente eso, sino que dice que en esa oportunidad Jesús estaba en la sinagoga enseñando y los líderes estaban admirados. Pero Jesús vio que al fondo había una mujer que estaba encorvada. Usted está conmigo. Mire lo que hace la palabra cuando está influenciada bajo el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que Jesús la vio y la llamó. Pasó esta mujer encorvada y dice la Biblia que Jesús la tocó y esa mujer se enderezó. Los líderes religiosos que no creían en esa manifestación se enojaron. Y déjeme decirle, ya Jesús se había cansado de poder escuchar de líderes que hablaban de Dios pero sin manifestaciones. Se había cansado Jesús de poder escuchar por mucho tiempo de hombres que hablaban de su Padre pero no había manifestaciones. Ahora Jesús quería traer la manifestación del cielo aquí en la tierra, y no solamente lo hacía a través de su enseñanza, sino trayendo milagros, prodigios, y habían señales del cielo. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús respiró el Espíritu Santo sobre él, algo se activó y que fue el Espíritu de poder. Por eso yo quiero decirle algo en esta noche. La historia dice que a esa mujer encorvada nadie la conocía por su nombre. Nadie la conocía a ella por su nombre. No, sí dicen los historiadores que era una mujer que era devota, que iba constantemente a escuchar la palabra. Lo extraordinario de todo, que ese día no iba a haber un religioso predicando, sino que iba a haber un hombre, el Hijo de Dios, envuelto en unción, envuelto en poder, que realmente ese día iba a marcar la historia de su vida. Usted está conmigo, usted está conmigo. Por eso yo quiero decirle en esta mañana, puede que en tu barrio haya mucha gente que te haya conocido por tu defecto, pero en el transcurso de este día va a descender el Espíritu Santo con poder, que aquellos que te vieron torcido te van a ver derecho, que aquellos que te vieron mal te van a ver transformado. Usted está conmigo, porque cuando viene el Espíritu trae una transformación extraordinaria. ¿Está conmigo? Ahora note esto, Jesús lo demostró. ¿Qué pasó? Los líderes religiosos se enojaron. Hay gente que se enoja con estos movimientos apostólicos y proféticos. Religioso. ¿De a dónde? ¿De a dónde? ¿De a dónde salió eso? Se enoja. Pero hay muchos de los que están aquí que por medio de esta impartición profética, aleluya, van a ver cosas extrañas. Aleluya. Necesitamos traer la presencia del Espíritu, que es poder, a nuestras reuniones. Note esto. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre la primitiva iglesia, ellos no se quedaron en cuatro paredes a hablar en lengua. Oh, qué linda lengua que Dios te dio. La religión, hay muchas iglesias que recibieron el don de hablar en lengua, pero se quedaron con la vida y se transformaron en religión. Y se olvidaron de algo, que el Espíritu Santo es poder de Dios. Hay mucho, eso no pasa tan Managüe. Muchos que hablan en lengua, pero se sienten vencidos ante los problemas.
no se han dado cuenta que lo que Dios impartió a través del Espíritu Santo es poder del cielo para destruir toda fuerza del infierno. La primitiva iglesia no se quedó en cuatro paredes hablando en lengua, salió a manifestar a Cristo. Era tanto que la gente le reconocía que lo que portaban ellos no era algo natural, sino que era algo sobrenatural. Ellos reconocían, la gente reconocía, por decirle así, en Pedro, que Pedro lo que portaba era algo sobrenatural. Que dice que le ponían a Pedro los enfermos, sacaban los enfermos y lo ponían. Y Pedro, portador del Espíritu Santo y del poder de Dios, la sombra de él terminaba sanando a los enfermos. La gente reconocía eso. El Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 12, allí habla algo muy fuerte, a mí me encanta. Lo que es una iglesia que está influenciada por el Espíritu Santo. El libro de los Hechos, capítulo 12, allí relata la historia cuando Herodes le quitó la vida a Jacobo y se proponía quitarle la vida a Pedro. Y notamos a una iglesia que estaba bajo la influencia del Espíritu Santo, movido por el Espíritu, decidieron juntarse. Una de las cosas que usted tiene que entender es que la iglesia que está movida por el Espíritu nunca forma división, sino trae unidad. La iglesia, la primitiva iglesia, movida por el Espíritu, se unió por Pedro. Yo digo, de haber sido Malarguino, esa iglesia, ¿sabe qué? Porque esto es la realidad. Cuando uno mira, yo trataba de pensar como pensaban ellos, y esa iglesia sentía que el problema de Pedro era su problema. Pedro era el apóstol. El problema del apóstol es mi problema. La preocupación del apóstol es mi preocupación. De ser Malarguino, no voy a decir porteño, no, pero de ser Malarguino. Y déjenme decirle, yo creo que, como pasa en muchos lados, si el apóstol se metió, que se la arregle él. Una iglesia que está bajo la influencia del Espíritu es una iglesia que practica la unidad. No genera división. El problema del apóstol es mi problema. ¿Se imagina que si la iglesia hubiese pensado diferente, hubiera hecho, no sé por qué Pedro se metió tanto y tanto? Pero capaz que se la arregle. Pero una iglesia que estaba bajo la influencia espiritual y santa. Una iglesia, segunda característica que tiene una iglesia que está bajo el Espíritu Santo, que es una iglesia de oración. Hoy queremos ser movidos por el Espíritu, pero no queremos nada. Porque la iglesia en aquel entonces se unió, pero hizo algo. Hechos 12, versículo 5, hacía oraciones sin parar y sin cesar. Una iglesia que sabe y que se mueve en el Espíritu es una iglesia que tiene oración.
Dígale que tiene al lado, ese Señor. ¿Cómo me dicen amén? Mayor ejemplo lo hizo Jesús. Un día predicando en la iglesia, enseñándole a los hermanos nuevos de la oración, predicaba una oración para cada ocasión. Y tomé como texto lema cuando los discípulos, luego de ver cómo Jesús sanaba enfermos y echaba fuera demonios, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. De ser así, cuando se ven esas manifestaciones, siempre el hombre busca para que su líder le pueda enseñar a ver cómo lo hiciste, cómo sanaste, cómo echaste fuera el demonio. Pero me impactó eso, que los discípulos, en vez de decirle a Jesús: enséñanos a ver, a echar fuera demonios, a dar un curso de liberación, en vez de que los discípulos le pudieran decir: a ver, decime cómo lo hiciste, qué palabras tengo que decir para que el paralítico se levante. No. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque si había algo que los discípulos habían visto de Jesús, era que Él pasaba horas con el Padre. En la intimidad pasaba horas con su Padre. Y cuando Él descendía, si había un paralítico, era cuestión de segundos que el paralítico se levantó. Hoy es todo al revés. Horas echando fuera demonios y segundos en la presencia del Señor. Y la primitiva iglesia practicó unidad y practicó oración. Una iglesia es un lugar que está influenciada por el Espíritu Santo. Es una iglesia que sabe multiplicar sus fuerzas cuando está siendo atacada. En otras palabras, allá en Managua hay muchos cristianos que cuando les llega la prueba se van, se alejan. No sé si acá pasa igual, pero se alejan. Pero la primitiva iglesia, cuando les llegaban las persecuciones, ellos duplicaban su entrega y su servicio para con el Señor. Dígale que tiene al lado: ese soy yo. Ve, una iglesia que no es influenciada, cuando le llega la prueba, deja de servir, deja de congregarse, deja de ir a la oración. Pero si usted mira la historia de la primitiva iglesia, yo lo vi en mi papá, yo lo veía en mi papá. Yo tuve un hermano que ahora, cuando realmente estuvimos los dos solos, cuando le hice la pregunta a mi papá: papá, ¿por qué cuando chicos nos llevaba a predicar? Nosotros somos 8 hermanos. Yo lo único que me acuerdo era que tenía un hermano enfermo. Y nunca supe por cuál era la enfermedad hasta que me acordé y le pregunté estando solo. Mi papá, cuando se enteró de la enfermedad de mi hijo, de mi hermano, él los sábados por la mañana, temprano, sabía tomar a mi mamá y nosotros los 8 hermanos, y sabíamos ir caminando, pero no una caminata, nos llevaba y nos metía con él en los barrios que él predicaba del Señor.
Yo recuerdo que uno de mis hermanos, que estaba enfermo, le decía, mire, el Señor ha hecho un milagro en mi hijo. Yo le pregunté, papá, ¿qué milagro hizo el Señor en Moisés? Y él me dijo, tu hermano le declararon un cáncer. Cuando tenía 4 años. Y él dijo esto, yo tenía 2 opciones, encerrarme y llorar o multiplicar mi entrega y mi servicio al Señor. Por eso una iglesia que está influenciada por el Espíritu nunca retrocede. Siempre en medio de la lucha está viendo qué más puede hacer para el Señor. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Sabe lo que termina diciendo el diablo? No tengo por dónde darle a este, no sé por dónde darle. Ya lo voy a dejar, se me reportó. Por eso, ¿por qué no anhelar? Aleluya. Que el Espíritu Santo sea quien traiga sobre nosotros ese mover. Una iglesia que está bajo la influencia del Espíritu es una iglesia que su espíritu anhela adorar a quien quiero llamar. Esa es otra característica de la iglesia que está bajo la influencia del Espíritu. ¿Se acuerda la historia de Pablo y Silas luego de haber echado fuera el demonio de una chica? Que dice que lo castigaron, lo golpearon, lo metieron en la cárcel, lo encerraron. De ser argentino, Pablo y Silas, yo creo que hubieran dicho, hasta aquí nomás llegué yo. Ya no soporto más tantas cosas. ¡No! Pero como ellos eran movidos por el Espíritu y conocían el Espíritu Santo, ellos realmente, eso de rendirse, era para aquel religioso, no para ellos. Entonces ellos, influenciados por el Espíritu, con dolor físico, con heridas físicas, realmente decidieron adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu tiene un hambre de poder adorar a Dios en cualquiera fuera de las circunstancias. Yo recuerdo, yo nací en una iglesia cristiana y yo se lo dije, pero años atrás, la iglesia adoraba a Dios por lo que era Dios. La pasión de la gente de antes no era que Dios le diera un coche, era poder agradar al Señor. Amén. Años atrás no estaban las posibilidades que hoy todos nosotros tenemos de poder capacitarnos. No. Pero había algo, una llama interior que era tan fuerte que lo que ellos hacían, adorar para poder agradar a Dios. Años atrás los hijos de antes, ellos vivían, ¿saben para qué? Para esperar la venida del Señor. ¿O no? Por eso, un hombre y una mujer, una iglesia que está influenciada, dirigida por el Espíritu Santo, es una iglesia que no se amedrenta y no deja de adorar y no deja de buscar al Señor. ¿Quiere conocer usted una iglesia que vive bajo el Espíritu Santo? Esta es otra característica de una iglesia que vive bajo el Espíritu Santo. Es que es una iglesia que vive en
contentamiento. ¿Cómo es eso, pastor? El apóstol Pablo le decía: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y él les pone: sé tener mucho, no tener nada, pero tengo contentamiento. El contentamiento va mucho más allá de la alegría. Hay una diferencia entre alegría y contentamiento. La diferencia está que la alegría es producto de algo que nos pasa. Si yo te doy, por decir así, te regalo un coche, ese regalo va a producir una alegría. La alegría siempre está sujeta a los contentamientos, a las circunstancias que nos pasan. Pero el estar contento. ¿Y sabe lo extraordinario de todo? Que el apóstol Pablo dice esto: yo he aprendido a contentarme. O sea, no es algo que viene incorporado, sino que es algo que uno aprende. Yo he aprendido a contentarme. Una iglesia que está bajo la influencia del Espíritu es una iglesia que ni las crisis más duras le quita el gozo. Hay varios que tienen eso. Mire, yo hace unos 2 meses acá, en el programa que tengo en la radio en la mañana, hacía una pregunta a la audiencia. Y la pregunta que le hacía a la audiencia era: ¿qué te quita el gozo? ¿Qué te quita el gozo? ¿Qué te quita la paciencia? Y allí muchos mensajes. 2 o 3 que me quedaron muy marcadas. Una cristiana decía: a mí me quita la paciencia cuando me llega la boleta de la luz canal. Otra decía: a mí me quita la paciencia de mi esposo. Pregunta, ¿ves? Y alguien contestó por mí, yo no, ¿eh? Alguien contestó por mí y me dice: yo he visto en usted, es un hombre pasivo. Alguien me tiró ese halago. Perfecto, eso fue un sábado de la mañana. El día del domingo temprano, los hombres trabajando en lo social en la iglesia, mi esposa había llegado y había estacionado un coche que se había comprado hacía poco tiempo. Lo había estacionado en la vereda, o sea, en la calle frente de la iglesia. Y estábamos haciendo los trabajos, yo estaba con los muchachos, cuando de repente viene un hermano en su camioneta. Iba pasando un hermano en la camioneta grande, y se entretiene mirando a los hermanos y saludando. Cuando se le va la camioneta contra el auto y arrugó todo lo que es el baúl, lo levantó para arriba. Un auto que no tenía ni 8.000 kilómetros andando. Y digo yo: ¿y ahora? Papá tenía más de 40 varones que me miraban a ver qué me quitaba la paciencia. Y viene uno y me dice: y apóstol, ¿qué le quita la paciencia a usted? ¡Vos me quita la paciencia! ¡Vos me quita la paciencia! ¡Salite! ¿Por qué? Porque si hay algo que realmente somos nosotros, mire, en esto yo aprendí ese día. Y en esto no es que uno lo sepa todo, no. Porque
La vida, aún en el diario vivir nuestro, es una escuela. Ese día yo aprendí algo. Me probó el Señor a ver a dónde tenía el corazón. Nunca soy de lavarlo, pero el día anterior lo había lavado yo. ¿Verdad? Y le daba gracias al Señor. Lo arrugó todo de espalda. Y el hermano que lo chocó me decía: apóstol, no sirve ni para saludar. Nunca me voy a presentar a un casting de rey porque los reyes saludan. Yo la vez que saludé, choqué. Hay que volver a traer al Espíritu Santo. Hay que volver a traer su presencia. Tenemos que volver a traer. Tenemos que volver a enamorarnos y a dejar que el Espíritu Santo sea la principal figura aquí en la casa del Señor. Cuando esa presencia está, no solamente se generan ambientes de gloria, en hablar en lengua, donde el Espíritu se recrea, sino que los milagros más sobrenaturales empiezan a ocurrir. Tenemos que volver a eso. Tenemos que volver a llorar y a gemir para que esa presencia se apodere de nuestra casa. Yo tengo un grupo de gente en mi iglesia que entendió algo. La iglesia se construyó en poco tiempo en Salón Grande. Y un día charlando con un par de gente, entre ellos mi papá y mi mamá, le decía: papá, ¿de qué sirve todo esto? Hermano, ¿de qué sirve todo esto? Si la gloria nos Cristo. ¿De qué me serviría tener un chalet si ni siquiera tengo mueble para poder relucirlo? Y entendimos esto, y hay una iglesia que llora 3 de la mañana y Amén. por traer la gloria. Aleluya. Por traer la gloria. Sí, Señor. Fue la presencia del Señor en la iglesia primitiva que producía muchos milagros. Fue la gloria del Señor. Solo la presencia, y hoy es esa presencia que está tan abandonada, la hemos hecho de lado, que no le miramos y ni siquiera le tomamos la importancia que tiene que tener. Querido, yo quiero terminar diciéndote: el Espíritu Santo no simplemente es para que hables y lengua. El Espíritu Santo fue mandado para que veamos señales, prodigios. Aleluya. Así es. El Espíritu Santo fue dado por Dios. Y si la iglesia nació bajo la característica del poder de Dios. Querido, que te falte todo, pero que tu alma todos los días tenga el hambre. Amén, de corazón, como dice esa canción. Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Aleluya. Quiero invitarle que usted se ponga de pie. Dios. Te amamos, Señor. Gracias, Padre. Muchos de ustedes hablan en lengua, pero muchos de ustedes tienen
tanto problema que no saben cómo enfrentar. Y Dios no solamente te dio el don de hablar lengua, te dio el poder para deshacer toda obra del infierno. Pero necesitas volverte a esa fuente. Yo recibí el don de hablar lengua cuando tenía 9 años. En esos años no estaban los medios de comunicaciones donde se podía predicar por radio, las iglesias no les era permitido, ni siquiera la televisión. Pero yo me crié en la calle con mi papá, con mi mamá, con mi abuela, parado en la esquina, hablando del poder del Señor. Hoy no se ve eso. Yo recuerdo que en una oportunidad la mamá de mi mamá, la abuela Lucrecia, que estaba predicando que solamente Jesús podía transformar las realidades. Era el único que tenía el poder para sanar. Y nunca me olvido que estando en la esquina de una calle, con una guitarra, un acordeón, un bombito y una bandolina, llegó una mamá desesperada. Allí fue mi abuela, la mamá de mi mamá, y le dijo, puso la mano sobre ese niño y le dijo: espíritu de muerte. El niño ya estaba morado y en la desesperación la mujer buscó el socorro para que alguien la llevara, pero antes que la llevara al hospital, mi abuela le puso la mano. Primer milagro siendo chico que vi. Aleluya. Vi al hermano Cuyito, un viejito que partió a la presencia del Señor, que no sabía leer ni sabía escribir, pero un hombre con influencia que cuando iba al mercado de verdura era su bola que se escuchaba cantar: Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene. Y con su cántico Él transformaba un ambiente feo en un lugar de gloria. Gente que lloraba, portadora de la unción, movido por el Espíritu. Viví esos años de la primitiva iglesia. Para mí, los primeros comienzos míos de ver que los mayores le pegaban un chino en la boca si vos hablabas de tu pastor. Al pastor no, al pastor se le ama, se le cuida, se le respeta. Querido, traigamos su presencia. No te quedes con que hablaste en lengua. Hay muchos milagros que Dios quiere hacer por ti. Quisiera que tomáramos un momento, por favor. De oración. ¿Quieres ministrar? No hay problema. ¿Vos? Sí, si quieres ministrar. Amén. Hay mucha gente que llora cuando se le pierde algo natural. Se pone mal, nos ponemos idiotas cuando se nos pierde algo natural.
pero pocas veces he visto llorar gente que ha echado de menos la ausencia del Espíritu Santo en su corazón. Y yo quiero invitar en esta mañana. Tener el don de hablar en lengua no significa que lo tienes. No te confundas. Así es. Pero en esta mañana yo quiero invitar a aquellos que quieran decirle Espíritu Santo, ven sobre mí esta mañana. Yo quiero invitar a aquellos que quieran decirle, he perdido la pasión por adorarte, he perdido la pasión por servirte. He perdido la pasión de poder buscarte en la madrugada. Porque aunque hablas en lengua, aunque Dios te honró con esa dádiva, ese regalo de poder hablar en lengua, como te cuesta servir, como te cuesta buscar. Una iglesia grande no se crea en los conocimientos y en la sabiduría. Una iglesia grande nace a los pies de Jesús. Aleluya. Yo quiero invitar a aquellos que dicen, quiero mostrarme a sus pies. Aquellos que quieran en esta mañana pasar por un momento aquí al altar del Señor. Aquellos que tal vez ya en su interior saben de que hay un vacío y que tal vez ya no sienten ese fluido de esa presencia. Yo quiero invitarlo en esta mañana. Abrimos el altar y te invitamos